Noches, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿qué tal? Bien, bien. Bendecido y en victoria. Bendecido y en victoria. Amén. Gloria a Dios. Hoy una reflexión vamos a tener que la titulamos Sin Respuesta. Amén. Así que bueno, cada uno desplayará lo que Dios le ha dicho en su corazón. Así que, Juan, es tu tiempo. Bueno. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces hemos orado, hemos clamado a Dios y pareciera que no hay respuestas. Esperamos una puerta abierta, una solución, una señal, pero el silencio nos inquieta y nos hace preguntar: ¿me estará escuchando Dios? Sin embargo, el silencio de Dios no significa una ausencia. Dios siempre escucha a sus hijos. A veces su respuesta es sí, a veces no. En muchas ocasiones es espera. Lo que para nosotros parecía falta de respuesta, para Dios es un tiempo de preparación, reconocimiento y confianza. A veces le pedimos a Dios y no sabemos ser pacientes. Pero Dios aún en el silencio sigue trabajando. Porque a veces queremos que todo sea ya, ¿no? Y Dios no trabaja de esa manera. Dios tiene su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Recordemos que mientras esperamos, Dios sigue obrando, aunque nuestros ojos no lo vean. Él está trabajando en nuestro favor. La fe verdadera no consiste en confiar solo cuando recibimos respuestas inmediatas, sino en seguir creyendo, aun cuando el cielo parece estar en silencio. Si hoy te sientes sin respuesta, no abandones la oración. Sigue buscando de Dios. Su tiempo es perfecto y su respuesta llegará en el momento indicado. A veces le pedimos algo a Dios y Dios nos olvida de lo que nosotros le pedimos. Es como si nuestros hijos nos pidieran algo. Y nosotros sabemos que nos pidieron. No nos olvidamos de que nuestros hijos nos piden algo. Y Dios es lo mismo con nosotros. Dios sabe si está bien o está mal, o si es para nosotros que recibamos esa oración o lo que le estamos pidiendo. Pero Dios no se olvida. Dios siempre está obrando. Aunque no tengamos respuestas, tenemos que seguir teniendo esa fe. Tenemos que seguir orando, obrando, porque las respuestas llegan. Amén. Amén, sí, Señor. Las respuestas llegan. Y la reflexión dice: el silencio de Dios no es un rechazo. Muchas veces una invitación a confiar profundamente en Él. Así que si le pedimos algo a Dios, tengamos paciencia, porque aunque no tengamos respuestas, Dios obra, sigue obrando, aunque sea en el silencio, sigue obrando. Y Él quiere lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestros corazones. Él sabe cuándo y dónde llegará esa oración o esa bendición. Así que bueno, esto es lo que quería compartir. Espero que les sea de bendición. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, esta reflexión sin respuesta, le pido al Espíritu Santo que me guíe, que hable mi corazón por medio, que se escuche la palabra del Espíritu Santo solamente por medio de mi corazón y mi boca. Te doy gracias, Señor, por permitirme este tiempo que comparto con mis hermanos
y reflexionando. Amén. Me voy a basar en el Evangelio de Juan, el discípulo amado. Así que, y una historia vivida por nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte de Lázaro, su amigo. Así que voy a leer un poquito sobre la historia vivida, como decía, de Jesús, de Lázaro, de sus hermanas y de ese pueblo que estaba viendo y que vio, para mi entender, uno de los mayores milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hacer vivir un muerto después de 4 días. Amén. Así que para mi entender, fue cuando nuestro Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad sobre todo. Así que bueno, vamos a leer un poquito sobre la muerte de Lázaro. Estaba entonces, vamos al Evangelio de Juan 11 y arrancamos en el 1. Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ya ahí tenemos algo que Jesús está declarando que va a ser para la gloria de nuestro Padre Celestial. Sigue así, 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Dice Jesús. Le dijeron los discípulos: Rabí, que significa Señor, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque el que ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. O sea que sus discípulos estaban ignorando la muerte. Y Jesús no le quería decir en el momento para que no se pusieran mal tampoco. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. En el momento le dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, seguimos con Jesús en la resurrección y la vida. Es una historia que hay que leerla prácticamente completa, porque si no, no se va a entender. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. 15 estadios son casi 3 kilómetros. No es relevante, pero si el Padre lo hizo poner acá es por algo, para que nosotros nos llenemos. Así que 15 estadios son casi 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces hacemos esa pregunta? Si hubieses estado aquí, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Cuestionamos, ¿no? Sigo. 11:22. Mas también si ahora en que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, ignorando, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No se imaginaba que su hermano iba a vivir físicamente. Le dijo Jesús, ¿cuánto lo creen a esto? Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Tremendo. Amén. Amén. Tremenda promesa nos deja ahí nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Lo creemos. Amén, amén, amén. Le dijo, sí, Señor, yo he creído en tú, que eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Seguimos, 11:28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, de vuelta, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, dudas, haber hecho también que Lázaro no muriera? Yo digo, también se asombraban de Jesús, ¿no es cierto? De esto último, ya porque era el último tiempo de nuestro Señor Jesucristo, faltaba poquito para su muerte. Y había gran parte de los judíos que no les llamaba nada la atención. Yo me imagino cuando explicaba recién, cuando él venía caminando esos 3 kilómetros, gente que iba y venía, porque prácticamente se hacía todo caminando, y el que tenía un caballo, una mula, un burro, una carreta era un adinerado. Y hasta el más incrédulo, viéndolo Jesús que venía haciendo sanación, ¿quién no diría, bueno, yo por duda, que me cure? Porque aparte no había doctores o había muy poca sanación de doctores. Me imagino por yuyos, alguna planta, nada más. Pero nuestro Señor Jesucristo en esos 3 kilómetros, me imagino la cantidad de gente que habrá sanado. Tremendo, ¿no? Seguimos. Resurrección de Lázaro, dice. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo que yo decía la semana pasada,
que Él es ejemplo nuestro. Todo lo que va dando es ejemplo nuestro. No es que ha sido... Él no necesitaba el bautismo, pero lo hizo todo, y esto que está clamando nuestro Señor es para ejemplo nuestro, para que aprendamos que tenemos que clamar siempre a nuestro Señor Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátale y dejadle ir. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la historia de Lázaro. Vamos al tema sin respuesta. Lo que te decía, sus hermanas cómo clamaban o le decían a Jesús, si hubieses estado aquí. ¿Alguna vez dijiste eso? Te pregunto. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, mi Señor? Si me hubieses respondido cuando te llamé, si me hubieses actuado cuando lo necesité, todo hubiese sido distinto. ¿Has tenido días sin respuesta? ¿Meses? ¿Años sin respuesta? Pero Jesús responde: yo soy la resurrección y la vida. No es cualquier cosa, es una promesa de las tantas que nos ha dejado, que nos tenemos que aferrar a eso, porque el único que da la vida y la quita es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Aferrarnos siempre a esas promesas que nos ha dejado nuestro Señor Jesús, porque Él no es hombre para mentir, es espíritu y en verdad. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el muerto que ha tenido uno, como fue el de Lázaro? ¿Ha llegado tarde para vos, Jesús? Los tiempos, como decía Juan, los tiempos son perfectos de Él. No dudemos. Cuando tenés un diagnóstico que ya no hay nada más que hacer, cuando tenés un vicio que no podés salir de ahí, cuando tenés un hijo rebelde que decís no va a cambiar más, ¿cómo que no va a revertirlo Dios? Si tenemos un Dios de lo imposible. Es el único que pregunta: ¿hay algo imposible para mí? No hay nadie que pueda hacer esa pregunta, solamente nuestro Padre Celestial. Jesús te está llamando como lo hizo con Lázaro. Sal afuera. Siempre lo decimos acá, es un 50 y un 50 también. Como pasó con Elías en su cueva. El Padre lo llama, pero salí afuera. Tenemos que poner de nosotros también para salir de esa situación. Y Jesús te llama, como lo hizo con Lázaro. Que salgas de esa vergüenza, de esa ira, de esa mala vida, de esos vicios que podés tener. Pero no te llama con lástima. Te llama como un padre que ama a su hijo, como un padre que ama a su pueblo, como nuestro Padre Celestial. Pero te llama con poder y autoridad para que te saques ese vendaje como lo tuvo Lázaro. En esta noche declaro que ese vendaje Amén. Se pudre en el nombre de Jesús.
declaro en esta noche que todo muerto que tengas adentro tuyo resucita en el nombre de Jesús. Porque Dios no solo sana, resucita. Y lo muerto le obedece, porque es autoridad y poder. A veces no entendemos los tratos de Jesús y de Dios, porque como reclamaba su hermana, hace 4 días que está muerto Lázaro. ¿Por qué no viniste antes, Jesús? Y esto no está en la Biblia, lo que te voy a decir, pero según la cultura judía, ya con 4 días de muertos, una persona, el cuerpo no reconoce el alma. Por eso la cultura judía dice que Jesús resucitó al tercer día. Hasta eso tuvo poder sobre la muerte. Que el cuerpo reconozca el alma después de 4 días de muerte. Es poder, es autoridad, es todo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es no cuestionar, es obedecer al llamado, a que seamos sacerdotes de nuestra familia. Que las tribulaciones van a estar, siempre van a estar. Y ¿sabes? Te lo digo, porque están los efectos colaterales. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, ya lo querían matar, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Va a haber gente literalmente que te va a querer matar. Pero, ¿qué promesa tenemos acá? Te la vuelvo a leer. Yo soy la resurrección y la vida, te dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te hagas problema del efecto colateral que puede venir por ser cristiano, por creer en el Evangelio, por creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que fue ejemplo nuestro. Esto es lo que tenía para decirte. Ojalá que haya sido de bendición esta palabra y que esta semana sea que te escudriñe el Espíritu Santo para que podamos esperar en las manos de nuestro Señor Jesucristo esa sin respuesta de los 4 días, de los 4 semanas, 4 meses, 4 años. El tiempo de Dios es perfecto. Así que te bendigo con esta palabra y te doy el pase a vos, Sergio, querido. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a todos los compañeros y a toda la gente así conectada, que son muchos ya por lo que veo. Doy gracias a Dios por sus vidas, por la vida de cada uno de los que están del otro lado. Amén. Y sabemos también de que ellos nos ayudan, porque ellos comparten en su plataforma o en su estado, y así se multiplica todo lo que vamos haciendo. Por eso a mí a veces me sorprende de que por privado, por Messenger, nos escribe gente que no son contactos nuestros, no son amistades nuestras, pero es que son amigos de amigos. Claro. Entonces, así es como se va multiplicando. También les quiero decir de que esto se multiplica a través de Instagram, en TikTok y en YouTube. En YouTube también está saliendo. Así que bueno, después lo ponemos. No está en vivo en ninguno de esos lugares, pero sí después lo subimos, lo ponemos. El tema de hoy, sin respuesta, es un tema que ¿a quién no le ha pasado de no tener respuesta? En todos los órdenes de la vida, inclusive cuando no conocíamos al Señor, la gente que no conoce al Señor
tampoco no tiene respuestas a veces de sus preguntas. ¿Cuánta gente termina mal, enferma, por no poder comprender? Hay gente que tiene problemas existenciales. No saben para qué vinieron a la tierra, para qué nacieron. Y esa respuesta no se las puede dar ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un médico, nada. Esa respuesta está solamente en la palabra de Dios. Y así como esa, muchas preguntas que quedan sin respuesta. Y nosotros, los que hemos transitado mucho tiempo por el camino del Señor, hemos atravesado esas situaciones, y quizás hay preguntas que no han tenido respuesta todavía de parte de Dios. Y entendemos, como dice la palabra en lo que voy a leerles hoy, que hay cosas que son solamente de la soberanía de Dios. Amén. Y no hace falta que las sepamos. No hace falta. No es que Dios dice no te importa. Es que no hace falta. No necesitamos saberlo. El título es Sin Respuesta, pero mi título es El Silencio de Dios. A veces la Biblia no tiene todas las respuestas. La palabra de Dios no tiene todas las respuestas. ¿Por qué? Por lo que decía al principio. No hace falta. A todos nos gusta tener el control y saber todas las respuestas. Obviamente, todos quisiéramos saber todas las respuestas. Ahora que está muy de moda el tema del Mundial, todos quisiéramos saber quién sale campeón en el Mundial. Pero tengo que esperar hasta el 11 de julio, creo que es el último partido, ¿no? Tenemos que esperar. Entonces no tenemos todas las respuestas, no tenemos todo el control, no podemos tener el control y la respuesta de todo. A veces, y se nos torna un problema, a veces cuando estamos con una pregunta, abrimos la Biblia y buscamos datos exactos sobre todas las cosas. Hay muchísimas respuestas que quisiéramos tener. Conozco hermanos en la congregación o en otras congregaciones también, que dicen: cuando yo esté con el Señor le voy a preguntar por qué hizo tal cosa. y si no te lo dejó escrito, tampoco te lo va a contestar allá. Porque lo que tenés que saber está escrito. Lo que tenés que saber ya está acá. No necesitas saber más nada. Amén. Exactamente. Acá hace una pregunta, dice: ¿con quién se casó Caín? ¿Qué te importa con quién se casó Caín? ¿Para qué querés saberlo? ¿Para qué? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Para qué? No hace falta. ¿Qué era el aguijón de Pablo? Y solo encontramos silencio sobre todas esas cosas y muchas cosas más. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Entonces hay cosas que son secretas, que son de Dios, nada más. Y hay reveladas que las debemos de encontrar a través de la palabra de Dios. Todas las que están reveladas de parte de Dios están acá. ¿Querés saber alguna cosa? Búscala acá. Si no está acá, no hace falta que lo sepas. No necesitas saberlo. Dios no busca saciar nuestra curiosidad, sino transformar nuestro corazón. Él quiere que nuestra curiosidad sea por cada día agradarle más a Él. Porque lo que Él calla es tan santo como lo que revela. Para los que anotan, punto 1. Lo que Dios revela es suficiente para la salvación. ¿Cuál es el propósito de todo cristiano? Ser salvo. Amén. No hay otra cosa. Exacto. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás. No hace falta más nada. La Biblia no es una enciclopedia científica ni un libro de historia exhaustivo. El propósito de las Escrituras es mostrarnos a Jesús y el plan de salvación.
quiero leerles Juan 20:31, porque después me atacan diciendo no lee la Biblia, no dice nada, habla de la palabra pero no la lee. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gloria a Dios. No te obsesiones con los misterios ocultos, con los misterios que muchas veces son cosas que solo se nos pasan por la cabeza en la imaginación y ya queremos hacer una doctrina de ese pensamiento. Los misterios son misterios y si no están revelados por Dios no hace falta que los sepamos. Concéntrate en obedecer lo que ya está claramente escrito. ¿Qué es? Principalmente. Yo puse solamente 3 cosas: amar al prójimo, perdonar y predicar el Evangelio. Obedeciendo estos mandatos de parte de Dios, solamente vas a estar tan ocupado que no vas a necesitar andar preguntándole a Dios qué más quiere hacer, o qué quiso decir, o qué quiso hacer. Porque para preguntarle hay muchísimo. Yo le preguntaría por qué hizo la jirafa con el cogote tan largo, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Y para qué lo quiero saber? ¿Para qué lo hizo así? Dios sabrá. ¿Y yo para qué quiero saberlo? Al elefante, ¿por qué le hizo esa trompa? ¿Quién sabe? Solo él. No me interesa saberlo. Punto 2. El silencio de Dios entrena nuestra fe. Cuando tenemos que esperar la respuesta, cuando la espera a veces se hace larga, con una enfermedad, con un familiar que no se recupera, con un familiar que no llega a los pies de Cristo, y esas oraciones que no son contestadas, eso es lo que hace que nuestra fe comience a tener músculo. Las preguntas sin respuesta nos obligan a depender de la soberanía divina. Si supiéramos todo, el futuro y todas las cosas que van a suceder, entenderíamos cada porqué de las tragedias, de todas las enfermedades y de todas las cosas. No necesitaríamos fe. Viviríamos por vista. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Un niño chico no entiende por qué sus padres lo llevan a vacunar. No entiende la respuesta del médico, pero confía en el carácter de su padre. Cuando la Biblia o la vida no te dan respuesta, descansás en el carácter de Dios. Amén. Cuando descansás en la soberanía solamente de Él, de su poder, te das cuenta que Él sigue siendo bueno, sigue siendo ese Padre perdonador, ese Padre que quiere abrazarte, quiere llevarte a lo que decíamos al principio, que era amar al prójimo, a perdonar y a predicar el Evangelio. Porque ese es el objetivo principal, que Dios quiere que solamente te concentres en esas cosas. Y no es por insistir con esto, pero el perdonar es tan poderoso el perdonar, que cuando recién lo entendemos y tomamos conciencia de lo que significa perdonar, entonces es cuando comenzamos a caminar sobre un camino que
no sabíamos que existía. El punto 3 dice el peligro de inventar respuestas. La sabiduría radica en saber decir no sé. Debemos aprender a decir no sé. No nos hace más ignorantes, no nos hace inferiores, sino que nos hace sabios decir no sé. Porque cuando reconoces que no sabes, alguien que sabe te lo va a explicar. Entonces vas a pasar a ser tan sabio como el que te lo explica. Muchos errores teológicos y sectas nacen por querer llenar los vacíos de la Biblia. Si hay vacíos en la Biblia, son soberanía de Dios. Él quiso que estuviera ese vacío allí. Él quiso que fuera de esa manera. No esperes ni andes buscando respuestas ocultas. Hoy en día las redes están inundadas con tantas explicaciones que, inclusive con traducciones nuevas al lenguaje actual para ver cómo le podemos inventar alguna respuesta nueva, o nos vamos a la Torá, nos vamos a la escritura antigua, porque tal palabra quiso decir tal cosa, en hebreo antiguo o en el hebreo nuevo o el hebreo. Hermano, si no está la respuesta, no está. Ya está, no la necesitas. Y permitime responderte y recalcarte lo mismo. Amá a tu prójimo, perdoná a todos y predicale el evangelio al que encuentres por todos lados. Y eso te va a desenfocar de tantas preguntas sin respuesta que tenés en tu corazón. Seamos maduros. Estar cómodos con los ministerios de Dios es una señal de reverencia y humildad espiritual. Cuando estás cómodo, cuando estás tranquilo y caminás con sabiduría, es cuando vos te das cuenta que estás en reverencia delante de Dios y no estás cuestionándole a Dios por qué hizo esto, por qué no, o no hizo lo otro. Y quiero terminar con esto. Las respuestas ocultas solo le pertenecen a Dios, y las verdades reveladas nos pertenecen a nosotros para ponerlas en práctica. Lo que encuentres como una respuesta revelada en la Escritura, de acuerdo a lo que te está sucediendo o a lo que tenés en tu corazón, ponela en práctica. Y todo te va a llevar a lo que te leía de Juan, que es saber que todo lo que está escrito es para que reconozcas el señorío de Jesucristo, que Él derramó su vida, su sangre en la cruz por tu vida, y eso está bien explicado. No necesitas ninguna revelación de ningún maestro de los grandes para que te lo expliquen. Un desafío, puedo decirte: deja de pelear con lo que no entendés de Dios. Empezá a caminar en lo que ya te mandó hacer. Y esto lo hemos dicho varias veces desde esta plataforma. Hay una sola orden: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato principal de Dios. A eso nos mandó. Hasta que no haya otra contraorden, hasta que no venga el Señor y diga basta, ya no se predica más, eso es lo que tenemos que hacer. Así que dejá de pelear con lo que no entendés de Dios y empezá a caminar en lo que ya te mandó a hacer. Amén. Amén. Hacé esta oración, pedí la humildad de Dios, la humildad de Jesús en tu corazón, esa humildad necesaria para aceptar los silencios de Dios.
y la fuerza para obedecer la palabra revelada. Dios te ha revelado una palabra. Dios te ha hecho una propuesta. Jesús le hizo una propuesta a Pedro y le preguntó si lo amaba. ¿Recuerdan ese pasaje? Pedro, ¿me amas? Y el otro día yo le preguntaba al Señor, ¿por qué le preguntó 3 veces a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y la respuesta es, o creo que Dios me respondió, porque Pedro me negó 3 veces. Entonces, de acuerdo a lo que has atravesado, los errores que has cometido, son las veces que Dios va a venir a decirte, ¿me amas? Y tendrás que humillarte delante de Él y decirle, tú sabes que te amo, Señor. Doy gracias a Dios por permitirme estar una vez más en este lugar, haciendo lo que creo Dios nos mandó a hacer, y sobre todas las cosas, infundiendo aliento a vos, que tenés tantas ganas de ser útil en las manos de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tarea para esta semana, buscar el reino de Dios. Solamente hasta ahí. La semana que viene, y su justicia. Y la otra semana comenzarán a venir las añadiduras. Pero esta semana, busca el reino de Dios. Te bendigo con esta palabra. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Gustavo, que ha venido con una palabra poderosa y que va a revelar a tu corazón todo eso que te está estorbando para tener una vida plena en Jesús. Te bendigo. Gracias, Sergio, gracias. Muy importante el desarrollo que han dado mis hermanos en la palabra, la enseñanza que nos deja. Y bueno, quiero en primer lugar agradecer a Dios por poder estar aquí, haber permitido haber llegado hasta este lugar, como todos los miércoles estamos, también en nuestra iglesia, Amor y Misericordia, que nos permite, la cual pertenecemos. Le agradecemos también a los pastores, que seguramente nos estarán viendo o estarán sabiendo de la palabra que estamos desarrollando. Y bueno, también quería agregar que nos pone muy contentos que gente que no está en forma directa conectada con el programa, hay amigos que les llega la palabra y por Amén. comentario también, eso es muy importante, el boca a boca, aunque no lo miren en forma directa, pero es importante que se enteren de lo que estamos haciendo, que lo hacemos de corazón, de voluntad, con todo el amor de Dios. Gracias Dios por pertenecernos, desarrollar la palabra. Bueno, un tema importante hoy, ¿no? Amén. Han desarrollado mis Así hermanos. Así es. Sin respuestas. Claro, sin respuesta. ¿Cuántas veces hemos pensado o nos encontramos por ahí con gente del mundo, gente que por ahí no conoce la palabra de Dios, no conoce a nuestro Padre Celestial, que nos dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué vas a hacer? ¿No ves que nada pasa? No es así, hermano. Yo sé que no es fácil entender a veces, pasado un tiempo largo, como lo han dicho mis hermanos, en este caso Claudio, pueden pasar 2 semanas, 3 semanas, 1 año, y sin embargo la solución no llega. Y Él tiene sus tiempos. Mis hermanos lo han clarificado con mucha claridad, donde nos explicaron el por qué la palabra, Dios no llega con la respuesta en tiempo y forma, pero Él siempre tiene la verdad, y tarde o temprano llega esa palabra, llega esa bendición. Les resumo un poquito en lo que hemos preparado para el día de hoy. En este caso, nos encanta la verdad de que Dios responde la oración.
nos encanta la verdad de que Dios responde la oración. Tomé el versículo de 1 de Juan 5, del 14 al 15, y ¿qué nos dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Repito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso está claro. Amén, gloria a Dios. Claro, Amén. acá los hermanos me dicen amén, porque lo vemos que es suficiente claro lo que dice la palabra. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es importante saber que es conforme a su voluntad. Después vamos a desarrollar un poquito más el tema de que por qué Dios a veces dice que no. Y el capítulo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ahí está, la palabra nos dice claramente cómo hay que proceder ante el Señor. Después nos dice, pero lo que más nos gusta es cuando Él está de acuerdo con nuestras peticiones y dice sí. Esto es lindo, porque sí. Mientras nos diga que sí, todo es muy bueno y en el tiempo que nosotros pretendemos, pero no, a veces no es así. Queremos que el tiempo, que la respuesta sea ya, y la respuesta no va a ser ya bajo ningún punto de vista. Puede que llegue, porque Dios es así. Dios es así, lo puede hacer claramente en una semana, mañana, pasado o va a pasar 5 años. Él hasta que no te aseguro y conforme a su actitud no lo va a hacer y no lo va a desarrollar. Después también les quiero comentar, como buen padre, Dios no nos considera lo que Él nos conviene a largo plazo, aunque se lo supliquemos. Ahí está lo que más o menos desarrollaba hace un momento. Por más que vos insistas, le supliquemos al Señor qué es lo que nosotros queremos, si no estamos en condiciones, no tenemos un corazón limpio, no estamos alineados a la palabra y a la palabra lo que Él quiere y a lo que Él nos dice, no, por más que supliquemos, eso no va a llegar. Está claro que lo que nos dice acá, que por más que Él insistamos en el tema, insistamos en la palabra, insistamos en la respuesta, y por qué sí, y por qué no llega, y bueno, los tiempos son de Él y nada más. ¿Cómo debemos responder cuando Él dice no? Aceptar el no de Dios puede ser una situación complicada. Hay versículos que parecen indicar que todo lo que pedimos con fe lo percibimos. Por ejemplo, en el caso de el ejemplo que aceptar a Dios puede ser una situación complicada, como les dije, hay versículos que pueden indicar que todo lo que pedimos con fe lo recibimos. El ejemplo está en Marcos 11:24, Marcos 11:24, que nos dice, por tanto os digo que todo lo que pedimos orando, creed que lo recibimos y os vendrá, Repito, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué importante es esto, ¿no? Es lo que venimos diciendo. Mientras lo pedís en oración, lo que no hay que dejar de orar, porque seguramente el desánimo viene ante esta propuesta que les he planteado, que a veces tenemos ganas de abandonar. Y bueno, el abandono, el retirarse de Dios, el decir, mejor camino lo tenía antes, hay momentos porque entré en esto y por ahí de pronto las cosas no me van bien. Seguramente el enemigo, al ver que vos estás actuando de corazón y con dignidad, las cosas te van a pasar. Obviamente los obstáculos van a estar. Y viene el desánimo, obviamente que viene el desánimo. Pero Dios te dice, persiste en la palabra, persiste en la palabra. Todo va a pasar y todo va a llegar. Nada te puede detener. Hemos visto testimonios, escuchado mejor testimonios de hermanos que se han alejado del Señor. Y así le fue también. El primer tiempo te va a ir bien. Porque claro, el enemigo
te va a poner todo lo que vos querías y necesitabas, y ahí te vas a hacer una autocuestión y vas a decir, Dios no me lo dio esto cuando yo lo pedí, ¿por qué me lo dan ahora? Después va a venir el problema. Todo te va a venir en contra. Todo te va a venir en contra. Y no te lo digo yo, está comprobado. Está comprobado que eso, de una u otra manera, las cosas suceden y para peor. Por eso persiste. Estás mal, andá, congregate. Estás mal, seguí leyendo la palabra, seguí orando, que la oración llega, momento tarde o temprano llega. Como ejemplo tenemos también a Mateo 21, versículo 22, que dice, y todo lo que pedís en oración, creyendo lo recibirás. Es lo que un poquito le dije recién. Y para terminar, si aislamos estos versículos y construimos una teología en torno a ellos, puede resultar demoledor para la fe que las cosas no sucedan como habíamos previsto. Es más o menos el desarrollo que hemos visto. Es así. Es más prudente dar un paso atrás y considerar todo el consejo de Dios. Eso es lo que más o menos Dios me puso en el corazón y que puedo desarrollar en este día. Así que bueno, hermanos, espero que les haya servido esta palabra, que sea de fe, y aquel que está caído confíe en el Señor. Levántalo, Señor, levántalo con fe. Tengan fe. La fe nunca la pierdan, nunca la pierdan. Que vamos a pasar problemas, dificultades, el silencio va a estar. Estoy totalmente de acuerdo en eso, pero no abandonemos, no abandonemos. Tenemos mucho para desarrollar. El pastor siempre nos da una palabra importante en el discipulado, siempre para que entendamos con claridad cómo es esto de seguir al Señor, cómo es de respetar al Señor, cómo es de respetar la palabra. Como decía el hermano Sergio, todo lo que inventamos, lo que queremos pensar nosotros, no sirve. Acá, caemos acá. Todo lo que está escrito, Dios lo ha hecho para eso. Todos los versículos que están acá, que son muchos, ¿te pasa algo? Tenés para recorrer la Biblia y pensar y ver, es decir, ¿a dónde voy? ¿Dónde estoy parado? La Biblia te lo va a decir. Y no hay silencio alguno. No hay silencio alguno. Amén. El silencio lo producimos nosotros. Vos esperá en el Señor. Esperá en el Señor que la gratificación va a llegar. Y eso que estás esperando, tarde o temprano te llega. Amén. Tarde o temprano te llega. Hay que tener fe. Hay que tener fe. La fe mueve montañas. Amén. Bueno, hermano, eso es lo que más o menos quería reducirle en la palabra Gloria a Dios. que Dios me puso en mi corazón. Espero que le haya servido. Y acá Espectacular. tenemos nuestro hermano Gloria a Dios. que va a hacer el cierre y va a Gloria a orar Dios. por ustedes. Y gracias por estar del otro lado, y gracias para toda aquella gente que no está bien y necesita oración, que nos escriban, para eso estamos, para ayudarnos. Estamos haciendo este programa para que nos sirva a todos, a nosotros mismos y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando. Amén. Gracias una vez más por estar. Gloria a Dios, espectacular, Gustavo, espectacular esa reflexión que llega a cada corazón ahí que está ahí del otro lado. Voy a poner un poquito más cerca porque yo hablo muy despacito. Sí. ¿No? Y no se va a escuchar bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Amén. Gloria a Dios. Espectacular la reflexión de Gracias, hermano. de este día, los silencios de Dios, que muchas veces mucha gente cree que Dios ya se alejó de él, que ya se alejó de su familia, que ya se alejó que ya no le habla más, que ya no le escucha más, que sienten como que Dios se enojó conmigo, ya no me habla más, no me visita más. Ya me mandé tantas que Dios ya no me va a escuchar más ni me va a hablar más. Y ponemos ese candado en nuestro corazón, en nuestras vidas, ponemos esa barrera nosotros mismos con nuestros pensamientos. Porque dice la palabra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Dios no piensa como pensamos nosotros, como piensa el ser humano. Entonces,
quiero ir al pasaje ahí de José cuando se encontró en la cárcel. Dice que que Dios hizo silencio por 2 años cuando él estaba en la cárcel, pero sin embargo José no se quedó con ese silencio, que Dios no le hablaba, porque en ese tiempo era una voz personal. No es como hoy en día que vamos a la palabra de Dios y no hay silencio alguno, porque cuando vamos a la palabra, ahí Dios nos habla. Entonces el silencio lo ponemos nosotros cuánto tiempo queremos nosotros, pero no es el silencio de Dios, porque Dios para eso dejó la palabra, porque ahí es donde Dios nos habla. Entonces, si leemos continuamente la palabra como Dios le mandó a Josué y la meditamos, Dios nos va a hablar continuamente. Entonces, el silencio lo ponemos nosotros en nuestro corazón. Nosotros ponemos el silencio en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no nos ve, que Dios no está, que Dios me dejó, que Dios ya no está. No. El silencio lo ponemos nosotros, ponemos la barrera. Porque puede ser por el pecado, puede ser porque miramos hacia otro lado y dejamos de mirar a Dios, dejamos de buscar de Dios, dejamos de meditar su palabra, y nosotros ponemos ese vacío, ponemos ese silencio, lo ponemos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque dejamos de buscar a Dios. ¿En dónde lo vamos a encontrar a Dios? En su palabra, en la alabanza, en la adoración, en la oración y por supuesto en la palabra. Sin embargo, ahí José, cuando estuvo en la cárcel esos dos años de que Dios no lo visitó, porque en ese tiempo necesitaba la visitación de Dios, como hoy necesitamos la visitación del Espíritu Santo personalmente, que otra visitación sobrenatural. No es como la palabra, que oímos la palabra, a través de la palabra oímos su voz, pero también necesitamos la visitación del Espíritu Santo. Ahí Dios había dejado de visitar a José en la cárcel, pero sin embargo él no se quedó con ese encierro. Él estaba encerrado físicamente, pero su corazón, su mente, su pensamiento no estaba encerrado como estaba su cuerpo físico, sino que él estaba persistiendo, como usted decía, persistiendo en la fe. No lo veía Dios, no sentía Dios, no sentía la voz, no sentía la guía de Dios, pero sin embargo él por la fe siguió caminando, él por la fe siguió sirviendo a Dios, sabiendo que tendría la recompensa. Amén. Y claro que sí, que él no se movió ni a diestra ni a siniestra, como dice en Apocalipsis, sino que él persistió mirando en fe que Dios estaba y que Dios lo iba a sacar ahí y que Dios lo iba a respaldar. Y si Dios permitió estar en ese momento, en ese proceso, sabía que en ese proceso Dios iba a estar con él y Dios lo iba a sacar. Entonces él persistió en esa fe. Y no se bajoneó, no se quedó ahí con que Dios ya no está más conmigo, Dios me dejó acá en la cárcel, ya no está conmigo, Dios me dejó, me abandonó, no siento más nada. No, él siguió persistiendo en fe, que él estaba con él ahí en esa cárcel. ¿Y cómo salió? Salió victorioso. ¿Por qué? Por ese persistir. Aleluya. Dios probó su corazón. El silencio de Dios, el no presentarse Dios muchas veces hace que nosotros no dependamos de los milagros de cada día, sino que dependamos de nuestra fe en Dios. Amén. Aleluya. Amén. Bendito Cristo. Ahí en Oseas capítulo 5 versículo 15, le dijo Dios que era otra situación. Dijo: andaré y volveré a mi lugar, dijo Dios, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahí Dios vio a su pueblo que estaba en pecado, estaba en falta, y dijo: los voy a dejar. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. No. Eso va por un tiempo, para que sus hijos recapaciten. Amén. Aleluya. Amén. Como al hijo pródigo. Dios no lo fue a buscar al hijo pródigo allá, no le dio lástima y vení para acá, y lo agarró entre los chanchos y los trajo a su casa. No. Dios dejó que se revolcara entre el barro, entre la mugre, entre los chanchos, y de esa manera recapacitara que necesitaba sí o sí de Dios. Obviamente. Y eso hace muchas veces al pueblo, a los hijos que se alejan de Dios. Y Dios permite eso
y los deja para que sus hijos extrañen al Padre, para que los hijos extrañen al Dios que los llamó, al Dios de toda gloria, para que sepan que sin Él nada podemos hacer. Nada, absolutamente. Es como una rama sin el árbol, es como una rama que la arrancan del árbol. ¿Qué pasa? Cae al suelo y ¿qué pasa? Se seca, no sirve más para nada. De esa manera es cuando el Hijo es arrancado del Padre Celestial. Pero Dios permite que todas esas cosas y el silencio y no estar la presencia de Dios sobre ese pueblo que está en pecado, que está en falta, que está mal, que no busca de Dios, para que sus hijos se vuelvan a Él de manera de todo corazón. Aunque en la angustia, porque va a volver en angustia. ¿Por qué? Porque ya va a estar vacío. Ya no vas a tener el aceite de Dios. Entonces, ¿cómo el pueblo vuelve después? En angustia. Pero Dios, ¿cómo lo recibe? Con fiesta. Sabiendo que hay un hijo que recapacitó. Sí, se fue, se desvió. Pero Dios no lo deja para siempre, sino que dice que volverá cuando el pueblo se reconociera. Aleluya. Y esa es la clave. Aleluya. Por un tiempo. No es para siempre. Eso tiene fecha de vencimiento. Dice, hasta que se reconozcan. Hasta que se vuelvan de todo corazón. Bendito Cristo. Muchas veces, mucho pueblo va a la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Porque no reconoce a Dios como su Señor. Tal vez lo reconoce como su Salvador, pero no como su Señor. El señorío de Dios en nuestras vidas es que Él señoree nuestros pasos y nuestras vidas. No nosotros señorarnos a nosotros. No. Él tiene que ser Señor, no solamente Salvador. Amén. Bendito Cristo, que Dios nos ayude. Dios no se va para siempre, se va hasta que el corazón se ablanda. Bendito Cristo. El que necesita corazones blandos, corazones sinceros, corazones humillados, corazones constrictos. El corazón el corazón duro se aleja de Dios. El que es altivo, el que es soberbio, se aleja de Dios. Pero el corazón blando necesita, sí o sí, de Dios. Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no podemos fortalecernos sin Dios. El único que fortalece nuestro alma, nuestro espíritu, no es el trabajo, no es tu mujer, no es tu iglesia. No. Sí. Tú puedes ir a la iglesia 24 horas al día. Puedes hacer y deshacer y un montón de cosas en la iglesia. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, si no tienes al Espíritu Santo que te fortalece, nada sirve. Aleluya. Bendito Cristo. Ablanda el corazón. Bendito Dios. Es para los que buscan de verdad Dios. Amén. Mientras Dios habla. A veces uno se confía. Cuando uno calla, empieza a buscar con hambre. Eso es buscar con hambre a Dios. Porque cuando sientes que Dios no está, empiezas a buscarlo más y más y más. Y como que entra esa desesperación por buscar de Dios, buscar su presencia, buscar su voz, buscar que Él te visite, que el Espíritu Santo te visite. Y Él necesita a veces que lo desees. Amén. Por eso muchas veces nos deja a nosotros y se hace a un lado. Amén. Para que veas, para que uno se dé cuenta que sin Él no podemos hacer nada. Que sin Él no podemos llegar a ningún lado. Aleluya. Por eso tenemos que ser dependientes de Él. Amén. Para vencer la tentación, no de Dios, sino del diablo. Para vencer la carne, para vencer las debilidades, para vencer el mundo, para vencer el pecado y para vencer contra todo aquello que quiera venir contra tu vida. Aleluya. ¿No tienes lucha contra personas? Tienes lucha contra principados, potestades, contra demonios. Aleluya. ¿Y tú crees que tú puedes contra principados, contra potestades, con legiones de demonios?
No podemos. Porque no podemos en la carne. Podemos, pero por el Espíritu. ¡Aleluya! Por eso necesitamos sí o sí del Espíritu. Bendito Rey. Dice, no seas 6. ¿Tengo tiempo todavía, no? Sí. Sí, gloria a Dios. O sea, 6:1 dice, después de 2 días nos dará vida. ¡Aleluya! Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará. Y el tiempo de angustia dice que produce búsqueda. Muchas veces tiene que venir la angustia. Amén. Tiene que estar el silencio. Porque cuando hay silencio, hay angustia. Porque si no está Dios, aleluya, hay angustia. Y la angustia produce búsqueda de Dios. Empezamos a buscar a Dios porque sentimos nuestro corazón angustiado, nuestro corazón vacío. Aleluya. Y necesitamos sí o sí de la fuente de agua, de vida, que es Dios. Amén. Aleluya. Y ahí es cuando volvemos a Dios. Ahí tenemos que volver de todo corazón. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y después Él se va a acercar a nosotros. Por eso lo importante de nosotros primero acercarnos. Estamos nosotros muchas veces esperando que Dios se acerque a nosotros. No. Dios no se va a acercar a nosotros si nosotros no nos acercamos a Él. Dios ya nos llamó, nos restauró, nos limpió, nos lavó. Aleluya. Y después si nosotros se nos antoja alejarnos de Dios, aleluya, está en nosotros reconocernos y volvernos a Dios de todo corazón. Por eso Santiago dijo, acercaos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Porque había pueblo que se había apartado. Entonces, como estaba vacío y sentía el silencio, pero Dios no me habla más. ¿Y qué te va a hablar si vos te alejaste de Dios? Entonces acércate y Él se va a acercar a vos y Él te va a hablar, te va a ministrar y te va a llenar. Gloria a Dios. Santiago 4:8. Hay muchos acá que se han apartado, pero vuélvete de todo corazón al Señor y Él te va a restaurar, te va a perdonar. No te va a juzgar, no te va a condenar, ni te va a decir nada, como al hijo pródigo. Él te va a abrazar, te va a restaurar, te va a limpiar y va a hacer fiesta. Porque te diste cuenta que sin Dios nada puedes hacer. Sentiste vacío, sentiste silencio, sentiste que Dios ya no te amaba más, que Dios ya te dejó, que Dios ya no está más interesado en ti porque vos te dejaste de la iglesia, te dejaste de la comunión con Dios, lo dejaste a Dios, le diste la espalda, criticaste, hiciste un montón de cosas, pero Dios no ve eso. Dios está esperando que tú vuelvas de corazón. Amén. Vuélvete de corazón y Él te va a restaurar y te va a abrazar y va a hacer fiesta. Amén. Porque Él es lo que está esperando. ¿Sientes angustia? ¿Sientes que no está Dios? Claro que no está Dios, pero vuélvete a Él y Él se volverá a ti. Y este es el tiempo. ¡Aleluya! Aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque tarde, espéralo, dijo Habacuc. En Habacuc 2:3, espéralo. Espera. Hay gente que está en la espera. José esperó 2 años. Y ¿hubo silencio después de Malaquías? Claro que sí. ¿Hubo profetas? Claro que sí. Habrá miles de profetas. Pero silencio hizo Dios 400 años. Hasta que vino la gloria. Hasta que vino el poder. Hasta que vino el Mesías. Hasta que vino Cristo ahí en San Mateo. Así que te animo a que te vuelvas de todo corazón, que lo sigas buscando, aunque sientas que Dios ya no está, aunque sientas que ¿para qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo voy a hacer? Reconocerse y volverse a Dios. Aunque te sientas en la angustia, aunque te sientas humillado, aunque te sientas vergüenza. Dios no mira eso. Dios mira tu corazón blando. Amén. Cuando tú te ablandas, cuando tú dejas el orgullo y dejas el corazón duro, ese corazón de piedra, tú lo dejas de lado. Y dices, Señor, aquí estoy. Esto es lo que soy. Y Dios te ama así como tú eres. Pero tú tienes que dejarlo que Él entre con su palabra, con su amor, con su gracia, con su poder y pueda restaurar tu corazón herido. Tu corazón con aflicción, con angustia, con depresión, porque te hicieron esto, porque te hicieron lo otro, porque esto, porque lo otro, porque te alejaste de Dios, porque alguien hizo esto, porque alguien te dijo esto. Dios no tiene la culpa,
pero vuélvete de todo corazón y Él se volverá a ti, te restaurará. Y en esta noche queremos orar por esos corazones. Corazones que sintieron que Dios ya no estaba con él. O tal vez porque cayeron una vez, cayeron 2, cayeron 3, cayeron 4. Y sintieron que Dios ya no lo iba a perdonar. Sintieron que Dios ya no lo iba a restaurar. Y Dios no es humano. Dios es Dios. Y hasta el último suspiro de tu vida hay esperanza. Hasta el último suspiro de tu vida hay tiempo de pedir perdón y reconocerse delante de Dios. Y Dios vendrá, perdonará, restaurará y te salvará. Porque ese es el propósito del amado. Por eso mandó a su hijo, a su único hijo amado, a morir en la cruz. ¿Tú no crees que lo hizo en vano? ¿Que fue algo así nomás? La acción que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, ¿fue algo así nomás? No, sufrió muchísimo y lo sufrió por ti, sufrió por mí y sufrió para lavarte, para perdonarte, para limpiarte de toda mugre, inmundicia, pecado, lo que sea. Para eso murió Cristo. Y este es el tiempo de volverse. Amén. Es el tiempo. Se nos va el tiempo también. Ya estamos pasaditos. Pero vamos a orar. Tenemos pedido oración. Amén. Ahí seguimos orando por Alexander Pavés. Amén. Amén. Y ahora nos están pidiendo por Ricardo Oscar Margarilla. Está internado. Así que Amén. vamos a estar orando para que Dios haga su voluntad. Amén. Que Dios dé respuesta Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. pronta. Así que queremos bendecirlos y queremos conocerlos. Aquellos que piden la oración, que se contacten con nosotros. Vamos a hacer la oración personal también si ustedes lo desean.